Bueno, y seguimos acá en el 18º foro de Sao Paulo, este foro que congrega pues a todas las organizaciones de América Latina, las organizaciones de izquierda y también de gran parte del mundo. Tenemos acá a Atilio Borón, sociólogo y doctor en ciencias políticas de Argentina. ¿Cómo estás, Atilio? Bien, bien, muy bien, gracias por la invitación. Atilio, ¿cuáles son las expectativas que tienes acerca de este nuevo foro de Sao Paulo? Bueno, creo que la idea es tratar de discutir en profundidad la naturaleza de la crisis actual del capitalismo, ¿verdad? Que ya comenzó hace 4 años, que se decía que iba a estar la cosa resuelta para este momento, y lo que vemos con gran preocupación es que el proceso de está en crisis, ¿no es cierto? Incluso llegando ya a golpear muy de cerca, aunque no frontalmente todavía, a gobiernos como Alemania, como Francia y como Gran Bretaña, que es la próxima que está ahí esperando que llegue el momento fatal. Porque fíjate que Gran Bretaña tiene una deuda pública que es el doble que la que tenían los griegos y se originó la crisis. Así que, bueno, acá tenemos que estudiar la naturaleza de esta crisis para de esta manera poder proponer desde América Latina una estrategia de defensa y de enfrentamiento a esa crisis. Esta crisis económica que recorre Europa y que nace en Estados Unidos atenta contra los derechos de los trabajadores, cercena un montón de derechos sociales. En cambio, en Latinoamérica crecen las políticas del Estado que permiten al pueblo pues desarrollarse. ¿Por qué? ¿Qué factores han hecho bueno, pues, que porque nosotros en América Latina sufrimos los embates más brutales del neoliberalismo en la década del 90. En cambio, los países europeos empezaron a sufrir las políticas neoliberales 10 o 15 años más tarde y ahora han madurado esas políticas y entran en crisis. Fíjate que nosotros acá ya experimentamos lo que fue el neoliberalismo, las consecuencias desastrosas que tuvo para nuestras economías, para el bienestar popular, y empezamos a ensayar políticas diferentes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, tratando de avanzar en una dirección post-neoliberal. Pero en Europa no hicieron eso y entonces les estalló la crisis, y cuando estalla la crisis en Estados Unidos primero, en Europa después, ¿qué fue lo que hicieron los gobiernos? Salvar a los banqueros, o sea, salvar a quienes originaron la crisis. ¿Cuál ha sido el resultado? Que bueno, los bancos se salvaron, pero ahora ¿quién salva a los estados? Porque el problema que tenemos es que los estados en Europa y en Estados Unidos están en una situación crítica desde el punto de vista de las finanzas públicas y ya no hay quien los salve. Entonces tenemos que estar para una crisis de muy larga duración y que va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Y por eso creo que en este foro las discusiones sobre las políticas a promover para enfrentar la crisis, el impacto que nos va a llegar, porque tarde o temprano la crisis va a llegar hasta acá, me parece que es un dato de prioridad absoluta para discutir en el marco del foro. Estamos viviendo como el resurgimiento pues, de las políticas de injerencia y la colonización de parte también de Latinoamérica, como es el caso de Puerto Rico, como es el caso también de las Islas Malvinas. ¿Qué esperas tú que se debate en este foro en el marco de este tema? Mira, yo creo que tenemos que seguir insistiendo por la vía diplomática. Lo que claramente no se puede hacer es pensar en una aventura militar. Los militares argentinos intentaron recuperar las Malvinas por la vía de una aventura militar y terminó en un fracaso rotundo e inclusive haciendo más difícil la negociación diplomática al día de hoy. Creo que lo mismo tenemos que seguir avanzando en el caso de Puerto Rico y en muchos otros territorios coloniales que todavía sobreviven, algunos de los cuales están en la zona del Mar Caribe, ¿verdad? Que todavía siguen siendo dependencias coloniales de Gran Bretaña, de Holanda o de lo que sea. Bueno, la pregunta del millón de dólares venía siendo con qué sistema podemos suplantar de la dominación imperial y también el sistema capitalista. Bueno, mira, yo creo que claramente hasta hace unos 20 años, 25 años se podía discutir si había alternativas al capitalismo y mucha gente decía que no había alternativa al capitalismo. El fin de la historia lo llamaban, ¿no? Claro, el fin de la historia. Hoy en día lo que sabemos es de que el capitalismo está agotado como sistema, que se ha enfrentado a sus propios límites, límites ecológicos brutales, ¿verdad? Fíjate tú que para sostener al planeta Tierra, manteniendo un nivel de consumo como el que tiene Estados Unidos, ya se requieren 5 planetas Tierra, o sea, hay una acelerada cacería de recursos naturales que no son renovables, de manera que el capitalismo está próximo a cumplir el final de un ciclo y la única alternativa, una forma de organización socialista,
¿verdad? Que no es un modelo único, hay varios modelos alternativos. Está el buen vivir de Ecuador o el vivir bien de Bolivia, la revolución bolivariana en Venezuela, proyectos que tienden a garantizar un control social sobre nuestras propias vidas y sobre los procesos económicos. Ese es el único futuro. Con el capitalismo la humanidad no tiene futuro. Ahora sería